¿Qué tal, licenciado Eric Josué? Nosotros somos el equipo número 5. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la exposición, ¿verdad? Como primer punto tenemos lo que es el Fondo de Protección del Empleo. Dice que este Fondo de Protección del Empleo fue aprobado por el Congreso mediante la República, ¿verdad? Según el decreto 13-2020, y es parte del plan de atención a la emergencia del COVID, diseñado por el gobierno de Guatemala. Este programa busca apoyar a los trabajadores con 75 quetzales. Bueno, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que, que en base a lo que la pandemia nos vino a afectar, la mayoría de los trabajadores empezó a perder su empleo y se quedaron sin trabajo. Pero la República, mediante este decreto, ¿verdad? Empezó a remunerarle a los trabajadores 75 quetzales. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con lo que es la exposición, nos encontramos con lo que es el procedimiento según este decreto, ¿verdad? Dice que el procedimiento era como primer paso, el empleador debía irse a registrar a la empresa y por ende va a descargar un formulario de suspensión, ingresar los datos y firmarlo. El siguiente paso sería presentarse a la empresa en la cual iba a recibir un correo, ¿verdad? Y dentro del correo un código para poder activar así su cuenta. El siguiente paso sería que la persona debía ser confirmada por la empresa, ¿verdad? Y así poder ingresar al listado de empleados suspendidos. El otro paso era que una vez la solicitud sea aprobada por el MINTRAB, que es el Ministerio de Trabajo, automáticamente pasa a MINECO, el Ministerio de Economía, para la aprobación del desembolso. El MINECO dice que traslada la información de los beneficios al banco, enviando un token con la bonificación por medio de un mensaje. Dice que los beneficiarios pueden consumir en tiendas, farmacias, abarroterías, supermercados y comercios. El último paso era que a partir del día hábil de cada quincena, el empleador debía de actualizar el listado de los empleados, indicando que si aún se encuentran suspendidos, para que los mismos puedan recibir el siguiente desembolso. Bueno, este es el procedimiento con el cual el Congreso de la República empezó a lo que fue a remunerarle a los empleados los 75 quetzales. Continuando con la exposición, nos encontramos que dice que el Fondo de Protección del Empleo fue aprobado por el Congreso de la República. Como bien lo explicaba yo anteriormente, este decreto lo confirmó la República, ¿verdad? Y dice que por otro lado es importante resaltar que los 2.000 millones de quetzales designados para este Fondo de Protección del Empleo, 150 millones de quetzales fueron registrados por el Congreso de la República mediante el decreto 25-2020 y modificado mediante el decreto 28-2020 para beneficiar un pago único a los jubilados y suspendidos del Estado durante el COVID. Bueno, este es otro decreto que la República decretó, ¿verdad? Ya que en este se veían beneficiados los jubilados y los pensionados del Estado. Con esto finalizo mi parte. El próximo compañero continuará. Gracias, compañero. ¿Qué tal, licenciado, compañeros? Bueno, voy a mencionarles un poco sobre lo que es el Fondo de Protección de Capitales. Y dice que es un fondo, permítame, que no me cambiaba la diapositiva.
Dice que es un fondo creado para brindar soluciones financieras, de una forma directa o a través de los mecanismos financieros necesarios para capitales de trabajo. Para capital de trabajo con condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. Este fondo atenderá a profesionales, comerciantes individuales, empresas, emprendedores, cooperativas de ahorro y crédito. Y entre los beneficios tenemos amplio plazo de financiamiento, monto otorgados con base al destino, de- periodo de gracia de 12 meses para capital, intereses pagadores mensualmente, de destino para actividades empresariales, emprendimientos activos, pagos a ventanilla o débito en una cuenta CHN. Entonces, como bien mencionaba, que este fondo de protección de capitales se refiere por ejemplo, como a personas, como bien decía, individuales, comerciantes, emprendedores, empresas, cooperativas de ahorro y de crédito. Esto con el fin de no ver afectado o que se vieran afectadas estos organizaciones, por decir así, y que no trayera más aspectos negativos al Estado. En la siguiente diapositiva, tenemos lo que es, no sé si ya cambió, compañero, que aquí no me parece. Ya, compañero, ya cambié. Bien, tenemos lo que es este fondo de crédito para capital de trabajo a cargo de créditos hipotecarios nacional y por conducto de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro con un monto de 3,000 millones. Tiene como objeto financiar en forma directa o a través de los mecanismos financieros. A través de los mecanismos financieros y dice que es necesario capital de trabajo con condiciones blandas para mantener las capacidades productivas. El destino final de los recursos será utilizado con exclusividad para el otorgamiento de créditos con condiciones blandas por un monto máximo de 250,000 para personas individuales y jurídicas con el fin de financiar capital de trabajo y la continuidad de las operaciones del negocio. Como bien les mencionaba, esto se basa más a mantener a esas organizaciones en pie y y que no traigan esas desventajas, tanto como individuales y que al mismo tiempo traerían esas desventajas generales, una, causando causando grandes desventajas para el Estado. Entonces, eso sería lo que es lo del fondo de protección de capitales y dejo a mi compañero Dylan con el tema siguiente. Gracias, compañero. Muy buena noche, licenciado. Bueno, continuamos con lo que es el bono familia. ¿Qué es el bono familia? Como bien dice acá, podemos ver que dice que es una intervención, o bueno, fue una intervención temporal que fue aprobado por el Congreso de la República e implementado por el gobierno de Guatemala a través del MIDES, como respuesta de atención al impacto económico provocado por las medidas impuestas para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. Como sabemos, pues, ¿qué es entonces? Como bien dice su nombre, es un pequeño monto de dinero que se le acreditó, digamos, valga la redundancia, a las familias, ¿verdad? Las familias afectadas por esta pandemia de COVID-19. ¿Cómo se accedía al bono?
Primero, tenemos que saber que no cualquier persona puede acceder al bono, sino que era un procedimiento tal vez un poco largo y un poco tedioso para algunas personas para poder acceder. Y entre este procedimiento se incluían estos criterios de inclusión. ¿Qué eran estos? Dice que estos criterios de inclusión servían para identificar las personas o familias que han de ser beneficiados. No sé si se dieron cuenta, ¿verdad? Tal vez algunos de nosotros tal vez quisimos aprobar para acceder a este bono, pero entre uno de los criterios de inclusión era de que si teníamos algún familiar con capacidades diferentes, en este caso alguna persona con alguna discapacidad, ¿verdad? O algún enfermo, entonces a eso se refería esos criterios de inclusión. Bueno. Tenemos aquí un ejemplo de los criterios. En este caso, tenemos el número 1 que dice que se podían incluir personas o familias residentes en viviendas cuyo consumo eléctrico durante el mes, en este caso de febrero de 2020, no superara los 200 kilovoltios. También teníamos otro criterio que dice que solo podían incluirse personas o familias cuyas viviendas no gozan del servicio de energía eléctrica y que por su condición socioeconómica son consideradas casos especiales. También tenemos que en el Acuerdo Gubernativo 57-2020, reglamento del fondo denominado Bono Familia, en el artículo número 2 dice que se establece que los casos especiales son personas que por su condición socioeconómica deben ser incluidas como beneficiarios del Bono Familia, entre ellos las personas o familias que no gozan de energía eléctrica y otras que Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo o cuáles eran algunos de los criterios de inclusión para poder acceder al bono. También dice cuánto invirtió el gobierno en cada bono. Dice. Según la información que hemos podido conseguir, dice que el monto del aporte en el decreto 13-2020, en el artículo número 2, dice que se establece que se podrán entregar aportes, digamos, efectivo, de hasta 1,000 quetzales. En el acuerdo gubernativo 57-2020, en el reglamento del Fondo 43, denominado Bono Familia. En el artículo 2 dice que se establece que un aporte es el beneficio económico que recibirán los beneficiarios del Bono Familia. En este caso, como les comentaba, ¿verdad? Que el bono era una cierta cantidad de efectivo que las personas o los ciudadanos guatemaltecos teníamos que ir a retirar a un cajero o a un banco. Dice, tampoco si el monto máximo de 1,000 quetzales es por el total de aportes o por aporte. En la práctica, el MIDES estableció inicialmente que se entregarían 3 aportes de 1,000 quetzales cada uno. Pues como sabemos, no fue así, sino que solo se entregaron 2 aportes de 1,000 y un aporte de 250 quetzales. Entonces, esto ha sido la pequeña presentación, más que todo para dar una pequeña explicación de lo que han sido estos diferentes bonos o situaciones en las cuales utilizó el gobierno para prácticamente tratar de restablecer o mantener la economía de nosotros los guatemaltecos. Así que muchas gracias por su atención y solamente, licenciado.